ver, prueba tu micrófono, que se oiga bien. Ahí está, ahí está. Además, súbetelo un poquito más para arriba para Ok. que se oiga bien. ¿Ah? Ok, muy buenas tardes. Bienvenido a Capilla del Calvario, Palm Desert, California. Tenemos los anuncios que son servicio en inglés a las 10 a.m. con el pastor Joe Coleman. El día de hoy se trató del Evangelio de Lucas. Ahorita a las 2 de la tarde tenemos el servicio en español con el pastor José Luébanos y hoy vamos a ver lo que es el libro de Efesios. Todos los ministerios están abiertos. Martes, discipulado de varones en el cuarto de jóvenes a las 7:30 en inglés. Miércoles, servicio en inglés a las 7 p.m. con el pastor José Joe Coleman. Jueves, oración de damas en inglés de 9 a.m. en el cuarto de jóvenes. Viernes tenemos estudio bíblico en español. Ahorita estamos viendo lo que es la serie de la Cruz del Calvario con el pastor José Luébano. Los sábados tenemos oración de varones en inglés a las 8 a.m. en el cuarto de jóvenes. Se nos acerca el aniversario de la iglesia Capilla del Calvario, que cumple un año, y será una gran celebración el día domingo 25 de octubre. Amén. Para las personas que necesiten usar los baños, se encuentran a mano izquierda, subiendo los escalones y pasando la puerta doble. La iglesia del Calvario invita a todos los hombres al desayuno de hombres, esto es en indio, el próximo sábado, octubre 3 a las 8 a.m. Los que quieran participar tienen que registrarse en la hoja que está en la mesa lateral. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a leer lo que es Isaías 38 del 1 al 10. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo una oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti, verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por las cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Amén. 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 Aleluya. Una oración. Ya que estamos aquí, tenemos que agradecer a Dios todos los días por la oportunidad que tenemos. Hoy es un día más en el que Dios nos hace el llamado para que todos nosotros nos entreguemos de corazón. Estamos viendo momentos difíciles, momentos de grandes señales en la cual Dios en su libro nos decía que cuando miráramos esto, su reino estaba cerca. Amén. Estamos siendo un poco, ¿cómo diríamos? Que estamos dejando pasar las cosas, como que no queremos entender, como que no queremos ver la realidad de lo que está pasando.
Pero estos son momentos difíciles, son momentos en que Dios nos está diciendo y nos está mandando las señales que están escritas aquí en su Sagrada Escritura. Por eso el día de hoy tenemos que agarrar un poco más de conciencia y saber y hablar a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos aquellos que en este momento siguen viviendo en el mundo, siguen creyendo que esto nada más es algo pasajero. No, estamos viendo ya los últimos momentos, los últimos tiempos se nos acercan y es momento de doblar rodillas y pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría para poder hablar a los demás que en este momento andan un poco perdidos en el mundo. Por eso el día de hoy te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos des fuerza, que nos des todo lo que necesitamos para hablar a aquellos que en este momento se encuentran en el mundo, que se den cuenta que es el momento de volver la cara hacia ti, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso fuerte al Señor? Amén. Él es merecedor de toda gloria. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por esa preciosa oración. Amén. Sí, cierto. Es tiempo de que nos volvamos y regresemos atrás a nuestro primer amor. Amén. Tú que nos estás escuchando a través de la red, a través de Facebook, de YouTube, donde quiera que te encuentres, te invitamos a alabar al Señor con nosotros juntos. Amén, porque Él es digno de ser alabado. Dice esta alabanza, Él vive, y Él vive hoy, y vive en mí. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a alabar al Señor en esta tarde y vamos a darle toda la gloria y toda la honra? Amén. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre. Gloria a Dios. Bendito seas por siempre. Él vive hoy, Él vive en mí, y está reinando con poder, dice la palabra. Él vive hoy, Él vive en mí, Aleluya. está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en mí, con justicia y majestad. Dile, tuyo es el reino. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Tuyo es el reino, Señor, es el alfa y omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir. Por los siglos es su reino, Él murió y resucitó, las llaves de la muerte con poder arrebató. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Sí, Señor. Él vive hoy, Él vive en mí, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor, Él es el alfa. es el alfa y omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Por los siglos es su reino, Él murió y resucitó, las llaves de la muerte con poder arrebató. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Díselo. Él vive hoy, Él vive en mí, Con justicia. con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor. Claro que sí. Aleluya. Tuyo es el reino, Señor.
Señor. Claro que sí. Tuyo es el reino, Señor. Aleluya. Tuyo es el Amén. reino. Santo eres, Señor. El reino está cerca, hermanos. Por eso es que hay que estar preparados, porque solamente los que estamos en Cristo, cuando Él regrese, son los que van a poder obtener la salvación. Por eso es que predicamos el Señor. Por eso es que hablamos del Señor. Por eso es que gritamos a los cuatro vientos afuera de que nos entreguemos al Señor en estos tiempos difíciles. Amén. Porque solo el bendito Jesús es el que nos va a dar vida eterna, hermanos. Aleluya. Amén, aleluya. Oh, sí, Señor. Bendito Jesús. Tú eres nuestro deseo, Señor. Tú eres el amor de nuestra vida, nuestra alegría de vivir en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Dile bendito. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, y mi deseo eres tú. Díselo en esta tarde. Mi momento de amor, Solo tú, Señor. la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Tú eres nuestro deseo, nuestra esperanza. Mi deseo eres tú, Tú eres el amor de mi nuestra vida. momento de Nos amor, haces felices. la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Tú eres nuestra alegría. Aleluya. Mire cómo dice la palabra. Él es nuestro aliento. Si no tuviéramos a Jesucristo, no estuviéramos vivos.
Él es el que nos da el aliento para vivir. Por eso Él es bendito. Por eso le alabamos y le bendecimos. Amén. ¿Cuántos levantan sus manos en esta tarde y le dicen: Señor, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas? Amén. Vamos a levantar nuestras manos y adorar al Señor y alabarle. Te adoramos, Padre. Aquí estamos delante de tu presencia, aún cansados, sedientos de ti, necesitados de ti. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, díselo, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos, iglesia, dile. Cuando te adoramos, Señor. Levanto mis manos. Oh, precioso Dios, aquí estamos, Aunque no tenga necesitados de ti, Señor. levanto mis manos. Ven y derrámate, Espíritu de Dios, en cada Aunque corazón. tenga 1000 problemas. Santo es tu nombre, Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Tu una presencia, unción que me presencia hace que se lleva todas cantar. las Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Ese fuego del Espíritu. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. todo es posible cuando le adoras a Dios poderoso. Sí, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya. Precioso Dios. A ti sea la gloria. Así como estamos, vamos a pedirle que nos toque. Precioso. Que toque nuestro corazón, que toque nuestras vidas, que toque todo aspecto que tenga que ver con el ser de cada uno de nosotros. Amén. Porque solamente Cristo te conoce. Él te creó, Él te hizo y Él puso todo lo que tú eres. Señor, toca nuestro corazón, Señor. Así, Señor, como la mujer, Señor, del flujo, que tocó, Señor, dice tu ropa y fue sanada, Señor. Tócanos, Señor. Bendito Dios, Padre del cielo. Díselo. Hoy vengo a ti con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano
queremos, Señor. Con mi corazón en mano, sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara, Tú eres nuestro refugio. tú eres refugio. Vamos, díselo. Consuelas mi alma, hoy en tus brazos Queremos orar, Señor. yo quiero. Tócanos, Señor. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huella en la hiel. Tócame. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Ven y llénanos de tu presencia. Envuélvenos en tus brazos de amor. Sana, Señor, nuestros corazones. Oh, precioso Dios, derrama del aceite de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, precioso. Oh, sí, Señor. Tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Díselo. Maestro, tócame, Tócame, Señor. sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, Que no haga huella del pasado. sin dejar huellas Señor. de la hiel. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Queremos sentir tus brazos, Señor. Maestro, tócame, sin dejar huella de la hiel. Tócame, Díselo. Aleluya. Aleluya. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Amén. Salúdense. Vamos a ver cómo están los demás para seguir con el servicio adorando y alabando a Dios. Amén. That's 1, 2.
familia? Voy a necesitar ese micrófono ahorita, para que no haya tanto eco en este Amén, aleluya. Vamos a orar por la ofrenda, amén. Para que el Señor bendiga nuestras vidas, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Dice Jesucristo, el que me ama, sigue mis mandamientos. Amén. Y todos le amamos a Cristo aquí, ¿verdad? Aleluya. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias, Señor, porque tú provees todas nuestras necesidades. No nos falta nada, Señor. Gracias. En esta tarde, Señor, bendice la ofrenda, bendice el diezmo y todo lo que te traemos a ti, Señor Jesús, que solo tú eres dueño de todo, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Aleluya. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Dile. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Vamos, dile. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile, yo te adoro. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Díselo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Una vez más, dile. Espíritu Santo, Revélanos. revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Sí. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Fuerte. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile fuerte. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Él es santo, díselo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Aleluya. Ahora todos vamos a hablar en lenguas y vamos a decírselo en inglés. I will praise you, amen, because you are holy. You are holy, God. He's a holy God, amen. Hallelujah. We're all going to say it all at once. Bendito Señor. Come on. I will praise you because you are. I will praise you because you are. I will praise you because you are holy. Come on. I will praise you because you are. I will praise you because you are. I will praise you because you are holy. Díselo una vez más. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo.
Amén, aleluya. ¿Cómo se encuentran todos en esta tarde? Amén. ¿Se acuerdan en el libro de Marcos cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y fue bautizado y fue impulsado al desierto para ser tentado por el enemigo y venció toda tentación? Amén. Bueno, ¿saben qué hizo después de que comenzó y pasó la prueba tan difícil que muchos de nosotros no la hemos podido pasar? Solamente a través del Espíritu de Dios comenzó a llamar discípulos. Luego dice que fue y llamó a Pedro, llamó a su hermano, llamó a Juan y a su hermano. Amén. Entonces aquí en la iglesia también vamos a ser discípulos de Cristo. Amén. Y yo les tengo una sorpresa. El hermano Héctor hoy nos va a traer la palabra. ¿Por qué no le damos la bienvenida? ¿Todos? Amén. El hermano Héctor tiene mucho tiempo con nosotros. Desde que estábamos en otra iglesia, estudiábamos juntos muchos años. Ven, Héctor, vente. Entonces, el Señor puso el llamado en Héctor, así como ha puesto el llamado en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a seguir haciendo más discípulos. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, que es lo más importante, de que las almas se salven. Amén. Démosle la bienvenida, Héctor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Damos gracias a Dios porque Él nos tiene con bien, amén. Porque sabemos que necesitamos de Él cada día, amén. Cada día necesitamos de Él. Y gracias a Él porque Él es justo, amén. Porque es un Dios justo. Un Dios bueno al cual nosotros servimos, amén. En esta hora, pues, ya tenía ratos que no me tocaba. Doy gracias a Dios primeramente porque Él me permite compartir la palabra con cada uno de ustedes. Gracias a Pastor José Luevano por la oportunidad. Sabemos que, como dice la palabra, nada pasa, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Entonces, hoy estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Y es bueno tener la oportunidad de compartir la palabra y no solo compartir la palabra, sino también recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es bueno tener el conocimiento de la palabra, pero a la vez que se refleje en nuestros actos, ¿verdad? Que la palabra sea ejecutada por medio, en este caso, como vamos a hablar, por medio de la fe. Usted ve el título aquí, dice 3 diferentes tipos de fe. Hebreos 11, del 1 al 6. No sé si ya lo tiene. Pero antes de iniciar, quiero que por favor cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo de Dios, que sea Él el que traiga la palabra. Él conoce cada vida, cada corazón. Él conoce todo de nosotros. Y en esta hora yo quiero pedirle a Él que yo solo sea el instrumento. Amén. Que yo solo sea el vaso, porque la fuente debe ser Él. El Espíritu Santo de Dios que traiga la palabra, dice, para convicción de los corazones. Amén. Así le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia y tu amor, Señor, alcanza nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos permites la oportunidad de estar reunidos una vez más para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Padre, hemos
cantado, hemos alabado tu nombre en esta hora. Ahora toca el momento de la palabra, Señor. Padre, sabemos que tú hablas a tu pueblo en todo momento, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces los problemas, tú conoces las angustias de tu pueblo, Señor. Y solo tú, Señor, puedes llenar ese vacío, solo tú puedes saciar, Señor, esa necesidad. En esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien traiga convicción de tu palabra, Señor, a cada corazón y a cada vida de los que estamos aquí presentes, aquellos que nos miran también por las redes sociales, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas, Señor, como esa semilla, Señor, y que pueda, Señor, dar el fruto en su momento, Padre, en el momento tuyo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Así les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos 11. Vamos a leer nada más 6 versículos. Este lo vamos a tomar nada más como referencia, pero nos vamos a enfocar exactamente en lo que está diciendo el título. 3 diferentes tipos de fe. Amén. La fe. Amén. Todos hemos escuchado hablar de fe, ¿verdad? Si usted ha leído su Biblia, si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes en la Biblia que habla acerca de la fe, ¿verdad? Y en esta hora quise directamente ir a Hebreos 11.1, porque Hebreos 11.1 explica en el primer en el primer versículo, exactamente lo que es la fe. Amén. Y entonces vamos a tratar de descubrir qué es fe, ¿verdad? Y por qué se nos pide tener fe, ¿verdad? Porque siempre se nos dice, tienes que tener fe, ¿verdad? Pero vamos a descubrir el por qué, ¿verdad? Porque muchas veces aún no la conocemos. Aún sabemos que tenemos que tener esa fe, pero no sabemos exactamente cómo o por qué, ¿verdad? Y todo tiene una razón y todo tiene un porqué. Entonces, vamos a leer Hebreos 11.1. Y Hebreos 11.1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Podemos ver aquí en el capítulo 1 dice, el versículo 1, es pues la fe, la certeza. Hermano, antes que nada quiero que me puse a investigar un poco acerca de el significado de la fe, ¿verdad? En mis apuntes aquí traigo que descubrí que en hebreo es la palabra emuna, que significa firmeza, seguridad y certeza. Amén, de lo que está hablando Hebreos 11.1. Dice, en griego la palabra es pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, convencimiento total y veracidad de Dios. Amén.
Como les dije al principio, siempre se nos ha dicho que tengamos fe, ¿verdad? Pero es importante descubrir, es importante entender de qué se nos está pidiendo. ¿Por qué es necesario tener fe? Dice la palabra que la fe es la certeza. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya vimos qué significaba fe, firmeza, seguridad y certeza. Amén. Entonces vamos a ver, dice, supongamos que, déjenme le pongo un ejemplo. Supongamos que usted necesita un corte de cabello, ¿verdad? Y pues yo creo que pues yo también ya lo necesito, ¿verdad? Pero supongamos que usted va con una persona que no tiene la más mínima idea de qué es un corte de cabello. Supongamos que a esa persona se le da las herramientas para que pueda cortar un cabello, pero él no tiene la más mínima idea. Y usted al enterarse, dice usted, ¿me lo cortaré o no me lo cortaré? ¿Qué haría usted si sabe que esa persona no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Verdad? Lo rechazaríamos, ¿verdad? Completamente diríamos no, ¿verdad? Dice, y imagínese otro ejemplo. Imagínese entregarle las herramientas de un cirujano a una persona que no tenga ni la más mínima idea de cómo se utilizan. ¿Dejaría usted operarse por esa persona? ¿Dejaría usted que esa persona hiciera trabajo de cirujano sin saberlo? ¿Verdad que no? Entonces podemos darnos cuenta que si no entendemos completamente cómo trabaja la fe en nuestras vidas, es imposible que nosotros podamos reconocerla en nuestras vidas, ¿verdad? Dios en su palabra nos da las herramientas necesarias, ¿verdad? Dios en su palabra nos da los consejos necesarios. La palabra de Dios está establecida. La palabra de Dios tiene parámetros establecidos. Si nosotros recibimos de parte de Dios las herramientas necesarias que están en la palabra, entonces nosotros vamos a poder ejercer con esas herramientas adecuadamente. La fe, como dice aquí, es la certeza, es algo certero, es algo que no hay motivo a duda, es algo completo. Y en esta tarde vamos a ver 3 tipos diferentes de fe. Uno de ellos, número 1, la fe muerta y sin obras. Amén. La fe muerta y sin obras. Y para eso vamos a ir a Santiago 2, 14, 18. Si usted quiere buscarlo conmigo, vamos a ir al libro de Santiago. Está ahí atrásito de Hebreos 14, 18. Santiago 2, 14, 18. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Número 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? ¿Verdad? Como vimos, número 1, la fe sin obras. La fe muerta sin obras. Está diciendo aquí, dice, significa que quien dice creer en algo o alguien debe actuar de acuerdo a eso. La Biblia dice que somos salvos por fe. Y por fe declaramos que Jesucristo ya nos ha perdonado y tenemos ahora vida eterna con Él. Y por lo tanto tenemos que someternos a Él, a su voluntad, dejando el pecado atrás y vivir en santidad. Ahí mismo rapidito para complementar el punto número 1, en el libro de Gálatas 2:20, vamos a leer un poquito de Biblia hoy, hermanos. Es bueno, ¿verdad? Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí podemos darnos cuenta, hermano. Dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿cuáles son las obras que está hablando aquí Santiago para que no sea una fe muerta? ¿Verdad? Dice, generosos, inciso A dice, generosos con el prójimo, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo Santiago? Dice, si tu hermano tiene, perdón, no me voy a regresar, dice, tenía que ir aquí con el mismo pasaje, y dice, así, Santiago 2:14, se me perdió, ok, dice, y algunos de vosotros, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermano, muchas veces sucede eso, que a veces hay necesidades dentro de la misma iglesia, pero a veces no hay la suficiente fe para acercarnos y ayudar a un hermano. Aquí lo está diciendo en el que seamos generosos con el prójimo. Cuando está hablando que seamos generosos con el prójimo, está diciendo que suplamos también las necesidades, que es necesario que nosotros podamos tener una fe activa, una fe positiva, ¿verdad? Que no sea una fe muerta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Dice en el otro inciso, en el inciso B, dice, compartiendo el mensaje de salvación. Esa es otra obra. Compartiendo el mensaje de salvación. Jesucristo mismo lo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Para que fuesen salvos, amén. Ese es otro fruto, amén. Es el compartiendo el mensaje de salvación. Inciso C, obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en el inciso A, se me pasó, que dice primera de Juan 3:18. Se me pasó, perdón. Es que a veces trae uno sus apuntes y... Ok, primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén.
que no solo sea, como está diciendo Santiago aquí, que si algún hermano se acerca y dice, mira hermano, tengo necesidad de X o Y cosa, y nosotros nada más le digamos, hermano, oramos por ti, y ya, y no pasa absolutamente nada. ¿De qué le sirve? ¿Le servirá de mucho? ¿Le ayudará? Si hacemos tal cosa, entonces nuestra fe es muerta, que decimos que creemos en Cristo, que hemos sido resucitados juntamente con Él, como dice Pablo, y que ahora caminamos en fe. Pero ¿en qué fe caminamos? Como está hablando Santiago aquí, es una fe muerta, ¿verdad? Y dice, compartiendo el evangelio de salvación. Marcos 16, 15, 16. Les digo que traigo mucha Biblia ahora. Marcos 16, 15, 16. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Este es un mandato, esta es una obra de fe. Aquí nos podemos dar cuenta, es una obra de fe. Y el inciso C, obedeciendo la palabra de Dios. Lucas 10, 27, ahí atrásito. Lucas 10, 27, obedeciendo la palabra de Dios. Lucas 10, 27. Y dice así, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que aquí le estaba hablando, si puede ver usted el encabezado, dice al buen samaritano, y le estaba hablando acerca de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y el inciso D es viviendo en santidad. Está en Primera de Pedro 1, 15, 16. Primera de Pedro 1, 15, 16. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Aquí nos está mandando a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No dice nada más unas veces, nada más otras veces o a medias. No, dice en toda nuestra manera de vivir. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en todo lugar y en todo momento. Amén. El primer punto fue la fe muerta y sin obras, ¿verdad? Y vamos a la número 2, que es la escasa y poca fe. Y esta encontramos como referencia en Mateo 14, 22, 33. Yo creo que hoy nos vamos a ir temprano, o nos vamos a ir más tarde. Amén. Ahorita viene, es que es mucha Biblia, hermano. Yo creo que es bueno el leer palabra y saber qué es lo que Dios nos quiere decir en este tema a través de la fe, porque dentro de la palabra hay muchísimos cosas que sucedieron por medio de la fe, muchos. En este caso nada más estamos hablando de tres diferentes tipos de fe, pero hay muchos más, ¿verdad? Y es necesario que, como decía al principio, que entendamos nosotros
lo que es la fe, para que nuestra fe sea una fe grande, como lo vamos a ver más adelante. Que nuestra fe sea una fe genuina, una fe que nos lleve hasta llegar a la meta que Dios quiere, que nuestro nivel vaya creciendo, porque la fe, hermano, no es algo que compramos en la tienda, no es algo que conseguimos por ahí, no, es un don de Dios, es un don que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, como le decía al principio, tenemos que entender y saber cuando Dios nos da las herramientas para poder utilizarlas correctamente, entonces va a haber un resultado positivo, ¿verdad? Va a haber algo, vamos a entender entonces exactamente qué es, cómo trabaja la fe, cómo es que trabaja en nuestras vidas, en todo sentir, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver la número 2, dice, la escasa y poca fe. También hay escasa y poca fe, ¿verdad? Yo no sé, hermano, cuántos de nosotros hemos oído hablar acerca de la fe, cuántos de nosotros podemos autocriticarnos, autovalorarnos y saber cómo está nuestra fe, qué tipo de fe estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Porque es una sola fe genuina, amén. Y como les digo, es un don de Dios, no es algo que lo vamos a encontrar por ahí, no, es un don de Dios que Dios nos da, amén. Entonces vamos a ver, dice, la escasa y poca fe, Mateo 14, 22 y 33. Mateo 14, 22 al 33. Pero yo estaba más antes, Mateo 14, 22 al 33. Dice así, Jesús anda sobre el mar, dice el encabezado, dice, vamos a leerlo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Miren, aquí hay otro ejemplo, hermano. Aquí podemos ver como lo que habla el punto número 2, la poca fe. Pedro conocía de Jesús, sabía quién era Jesús. Dice que cuando Jesús subió después de atender a tanta gente, subieron en la barca y ellos en este caso Pedro, su fe decayó, su fe era una fe escasa porque él vio algo más en contra
de lo que estaba pasando. Pedro, al ver a Jesús, ellos dijeron, es un fantasma. Pero Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, ¿verdad? Ellos lo vieron así. Pero cuando Pedro tomó ánimo y le dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Entonces Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro empezó a caminar, pero se empezó a hundir, ¿verdad? Se empezó a hundir. Y como dice el relato, dice que había viento, que soplaba el viento y todo, y que cuando él comenzó a hundirse, se sintió desprotegido. Pero Jesús le dijo que tuviera ánimo, amén. Y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Y qué pasa con nosotros, hermano? ¿Qué podemos ver en este relato de lo que sucedió? ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Que a veces somos como Pedro, hermano, ¿verdad? Que mientras la situación está bien, mientras todo está perfecto, nuestra fe está bien. Mientras no hay necesidad, mientras no hay enfermedad, mientras no hay angustia, nosotros caminamos bien. Pero ¿qué pasa cuando viene la tormenta? Cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, nuestra fe decae. Entonces venimos a ser como Pedro, que nuestra fe se va hacia abajo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar confiados en Dios. No importa lo que pase, no importa lo que sucede. Tu confianza debe estar plenamente en el Dios de tu salvación. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sumergimos en Dios, nos sumergimos en su presencia, Dios suple todas nuestras necesidades. Dice la palabra que Él siempre está a favor de sus hijos, a favor de aquellos que le obedecen, a favor de aquellos que cumplen su palabra. Amén. Y en este caso podemos ver que Pedro se sintió muy, muy confortable. Cuando Jesús le dijo, no temas, soy yo. Él se dio cuenta que era Cristo. Entonces, él empezó a caminar con esa seguridad. Pero donde vio el cuadro que estaba a su alrededor, fue cuando su fe se vino abajo. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Entonces, es lo que sucede, hermano. Cuando nosotros miramos el cuadro a nuestro alrededor, decimos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando viene una enfermedad y decimos, y el corazón se contriste y nos sentimos decaídos, pero la palabra de Dios dice que no debemos de estar decaídos. Que al contrario, nuestra fe tiene que ser la misma fe en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Nuestra fe tiene que ir de más en más, en más, en más. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a acercar a Dios. Es lo que estamos aquí en este cuerpo que tenemos. Sí, hay situaciones difíciles. A veces, como decía Pablo, lo que no quiero es lo que hago, dice, pero sin embargo, dice, pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿verdad? Pongo mi cuerpo, que mi espíritu sobresalga de mi carne, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, nuestra misma carne, el mismo sentimiento, nos hace decaer de nuestra fe. Entonces, podemos ver este relato que Jesús, cuando andaba con los discípulos,
Podemos ver en el inciso A las circunstancias, como les venía diciendo, las circunstancias son las que a veces nos hacen decaer, son las que a veces nos hacen perder nuestra fe, ¿verdad? El inciso B, dudas y aflicciones. Cuando hay dudas, cuando hay aflicciones, ¿cómo nos sentimos? Muchas veces. A veces pasa, hermano, pasa, pero debemos de confiar plenamente en el que hizo todas las cosas, amén. Mateo 8, 23, 27. Mateo 8, 23, 27. Y dice así: y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar obedecen? Miren, esto es similar a lo que sucedió con Pedro. Y aquí fue con los discípulos. Y nos podemos dar cuenta, hermano, cómo es que cuando a veces nosotros atravesamos situaciones así y nuestra fe decae, siempre está la mano de Dios para con nosotros. Gloria a Dios, porque siempre está su mano para socorrernos. Cuando nuestra fe está completamente por los suelos, o nuestra fe es poca porque dudamos, Dios en su misericordia y en su amor está siempre con sus manos extendidas para nosotros. Podemos ver cómo las circunstancias, las dudas, las aflicciones y la tempestad, el panorama de estos dos acontecimientos, podemos verlo nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Pero Dios siempre está para socorrernos. Amén. Uno de los libros que en lo personal siempre me ha gustado y es una oración, está en el libro de Habacuc. No sé si alguno lo ha leído, en el libro de Habacuc. Y en los últimos capítulos, en los últimos versículos, del capítulo número 3, el profeta Habacuc hace una oración. El pueblo, ellos estaban en una angustia, iban a ser perseguidos, estaban siendo perseguidos. El pueblo, este hombre viene delante de Dios y hace una oración, y entonces, a pesar de la circunstancia que ellos estaban viviendo en este momento, que este hombre estaba viviendo en este momento, Dios viene en rescate hacia él. Él reconoce lo que Dios era. Vamos a leerla rapidito. En el libro de Habacuc, está en los profetas menores, y es importante, hermano, que leamos Biblia para saber dónde están los libros, amén, porque a veces nos pierden. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Quién lo tiene? ¿Puedes leerlo? Por favor. Habacuc 3, del 16 en adelante. Okay. Dice: oí y se entremecieron mis entrañas ante esa voz y turbiaron mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos
y se entremecieron mis piernas. Gimió por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadiera con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Jehová Dios es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. Amén. Al director. Gloria a Dios. Podemos ver esa oración tan profunda, hermano, que a pesar de que venía ese pueblo en contra, ese ejército en contra de ellos, él estaba plenamente confiado. ¿Y qué es lo que dice? Yo me confiaré en el Señor. Amén. Él conocía, él sabía quién era Dios. Él tenía el conocimiento de quién era Dios y sabía que Dios podía librarlo a él y a su pueblo de lo que venía. Entonces dice, yo me confiaré en el Señor. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Él plenamente? ¿Cuántos de nosotros estamos confiados en su palabra, confiados en su promesa? Amén. Les voy a leer algo. Estos relatos del Evangelio nos ayudan a sacar conclusiones positivas, que por más difícil que sea la situación, siempre en nuestra vida hay alguien que siempre esté dispuesto a ayudarnos. Es nuestro Señor Jesús. Tal vez no tengamos la fe suficiente, Pedro tampoco la tuvo, pero siempre es Jesús quien va a extender su mano para tocarte, darte ánimo, y así Él traerá paz y tranquilidad a nuestras vidas. Amén. Él es el único, hermano, que traerá paz a nuestras vidas. ¿Quién no quiere vivir con paz? ¿Verdad que todos buscamos eso? Vivir en paz. Pero Él siempre está para socorrernos. Amén. Punto número 3. Ya nos quedan 15 minutos. El punto número 3 de es la fe abundante de salvación y sanidad. La fe abundante de salvación y sanidad. La primera que vimos era una fe muerta, la segunda poca fe, y ahora vamos a ver una fe grande y abundante. Amén. Que es la que todos debemos de procurar. ¿Por qué? Porque es la fe que trae sanidad, ¿verdad? Es la fe que trae salvación. ¿Salvación en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ir rapidito a Hechos 10, 43, 48. Hechos 10, 43, 48 al 48. Amén. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Decía hasta el 48, ¿verdad? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Aquí está hablando del, si usted se va más para atrás en el número 10 del inicio, sobre Pedro y Cornelio.
No sé si han leído ese pasaje de la Biblia. Y podemos ver cómo es que Dios trajo salvación. Este Cornelio era un hombre gentil. Dice que era un hombre bondadoso que daba limosnas y era generoso con la casa de Dios, ¿verdad? Pero no había llegado salvación a él. ¿Por qué? Porque era del pueblo gentil. Era gentil. Entonces, Pedro tuvo una visión. Pedro tuvo una visión de parte de Dios. Y a la vez Cornelio también dice. Cornelio dice que él era un hombre justo, ¿verdad? Y podemos ver aquí en lo último que dice que cuando Pedro llegó y estaba hablando con ellos, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos. Y los que iban con Pedro se quedaron atónicos, maravillados, diciendo, ¿cómo es que Dios también está haciendo caer su espíritu sobre ellos, ¿verdad? Cuando ellos no eran de la casa de Israel, eran un pueblo gentil. Nosotros somos un pueblo gentil, ¿verdad? Que hemos venido a ser redimidos por la sangre de Cristo, que hemos venido a ser acercados a Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que hemos alcanzado gracia, ¿verdad? Sin ser pueblo de Dios. Pero Jesucristo vino a unirnos y a hacernos un solo pueblo. Amén. Entonces estamos hablando aquí de una salvación, ¿verdad? Fe abundante de salvación y de sanidad. Aquí hubo salvación, en la casa de Cornelio hubo salvación, porque no solo fue él, fueron los que estaban con él. Entonces llegó la salvación de Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre justo que ayudaba. Él conocía de Dios. Porque si miramos, por ejemplo, cualquier persona conoce de Dios, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien de Dios, le dice, oh sí, o le pregunta de Cristo, le puede decir, oh, el que murió en la cruz y todo, pero eso es todo lo que le pueden decir. Pero sin embargo nosotros y las personas que conocen de Dios, en el caso de Cornelio, llegó el momento en que dice, cayó el Espíritu Santo sobre él. Y entonces el Espíritu Santo de Dios lo selló para salvación. Amén. Para salvación. Después de que Pedro había tenido esa visión, Cornelio también había tenido esa visión. Y fue el Dios mismo el que hizo que esto pasara. Amén. Entonces podemos ver que Cornelio era generoso en las limosnas con el templo y dice la palabra que la oración de él fue escuchada por Dios, ¿verdad? La oración de él fue escuchada por Dios. Cuando nosotros oramos a Dios en fe, Dios nos escucha. Amén. Dios nos escucha. Entonces dice, porque no solamente era justo, sino que también era piadoso y era temeroso de Dios. Aún así siendo del pueblo gentil, no siendo del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Dios ahí empezó a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque estaba llegando salvación hacia todo aquel que quería venir en pos de Dios. Amén. Entonces dice, piadoso y temeroso de Dios. Dice, porque él creyó de todo corazón. Amén. Entonces vamos a ver otro pasaje, Hechos 8, 26, 39. Ahí mismo, hacia atrásito, 8, 26, 39. Amén. Es la historia de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ajúntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase?
y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Aquí vemos otro caso de salvación. Amén. Aquí es completamente diferente, ¿verdad? ¿Cómo mirábamos el panorama? ¿Cómo vio el panorama Pedro? Las circunstancias, ¿verdad? Aquí fueron totalmente diferentes, ¿verdad? Le dijo, cuando le explicó lo que estaba leyendo, y le dijo que lo bautizara, le dijo: mira, dice que ahí había un charco de agua. Le dijo: ¿qué impida que lo hagas? Hermano, llegó la fe a ese hombre en ese momento y la salvación. Y en ese momento ese hombre fue salvo. ¿Por qué? Por la fe, hermano. No importó la circunstancia, hermano. Es un panorama totalmente diferente. Entonces, no importa a veces, hermano. Cuando tengamos que actuar y hacer las cosas, hay que hacerlas. Que la fe nos mueva a hacer las cosas. Que nuestra fe no sea muerta, que nuestra fe no sea poca, que nuestra fe sea una fe con obras, con acción. Amén. Entonces podemos ver cómo es que este hombre creyó con todo su corazón. Creyó con todo su corazón y no le importó las circunstancias. Y dijo: aquí mismo. Y se hizo. Y este hombre fue salvo. Amén. Entonces podemos ver, dice, en salvación, ¿verdad? Que decía el punto número 3, en salvación y en sanidad. Vamos a leer rapidito porque ya tenemos poquito tiempo. Y dice, Lucas 7, 1, 10, rapidito. Aquí el tiempo se va rapidito, hermano. Se siente más rápido que allá abajo. Lucas 7, 1, 10. Para atrás. Lucas 7, 1, 10. Ok, amén. Dice así, del 1 al 10, perdón, Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oyó, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra de mi siervo, y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre que he puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. Amén. De él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Miren, este era un centurión, hermano. Y eso lo dijo: di la palabra y mi criado sanará. Dice: no soy digno de que entres en mi casa,
Hermano, dice que Jesús se maravilló. Hermano, qué magnífico sería que nosotros maravilláramos a Jesús con nuestra fe. Esa es una fe grande, hermano. Esa es una fe de sanidad. No solo este hombre tenía esa fe, sino que pidió sanidad para su criado. Entonces podemos ver que esta fe es una fe grande, hermano. Una fe enorme, la cual nosotros debemos de tener en nuestra vida, hermano. Y la otra era en Mateo 15, 21, 28, que habla acerca de la mujer cananea. No sé si lo han escuchado. La mujer cananea también, hermano. Una mujer que clamó por misericordia, ¿verdad? Con un espíritu quebrantado para que Dios sanase a su hija. Hermano, y dice que cuando Jesús le dijo, no es correcto que dé el pan de la casa de Israel para los gentiles, en este caso estaba diciendo, dice, y que no sea a los perros, dice, pero ella con su fe, pidiéndole misericordia, le dijo, pues aún, dice, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esa mujer tenía una fe tremenda, hermano. Y Jesús le dijo, y Jesús se maravilló, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Es importante que tomemos en cuenta que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, pero que es necesario que nosotros tomemos el arado, como dice su palabra, y no volteemos atrás. Podemos ver en estos tres casos cómo es que la fe actúa, ¿verdad? Cómo es que la fe trabaja. Abraham también fue probado por su fe. Dios probó la fe de Abraham. Amén. Pero Abraham sabía que aunque él hiciera el sacrificio con Isaac, sabía y conocía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos, porque Abraham era amigo de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque su fe era grande fe. Y entonces podemos ver cómo si usted ha leído ese pasaje que está en Génesis, podemos ver esa historia de Abraham, podemos ver cómo es que Dios lo levantó a él, ¿verdad? Cómo es que Dios le dio a él todas las cosas. ¿Por qué? Porque Abraham siempre estuvo confiado en Dios, en la promesa que Dios le había dado. Dice, tu descendencia va a ser muy grande, ¿verdad? Y entonces si Isaac era sacrificado, entonces ¿de dónde iba a haber descendencia? Pero Abraham confió plenamente en la promesa de Dios. Nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios. Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, dice, aún hasta el fin del mundo, dice, no os preocupéis, dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero yo os libraré de todas ellas. Dios está con nosotros, hermano. Dios ha puesto promesas en su palabra. Tenemos que creerle a Dios y caminar hacia esas promesas. Cuando Dios dice que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Dios no da una bendición a medias, Dios no da una bendición raquítica, por decirlo así. Dios bendice y bendice de una manera muy especial. Es por eso, hermano, que debemos de tomar en cuenta que la fe es la que mueve. Dice, como leímos en Hebreos 11:6, en Hebreos 11:1 y leímos al 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y vamos a terminar, dice, y les voy a leer algo que escribí, que anoté. Dice, la fe no es mi esfuerzo, sino que la fe es un don de Dios. Y es Él el que pone esa fe en mi corazón. Por tanto, la certeza que proviene de la fe que Dios da
viene al entender que Dios es realmente el autor y creador de todas las cosas, que nada escapa de su mano. Su poder es sin igual y grande. Por eso hoy debemos confiar en Él. En el tiempo de turbación y en tempestad, siempre confiar en Él y en sus promesas hasta el último día de nuestra vida y dejar que la certeza germine hacia lo que se espera. El Señor Jesús es el Señor de la esperanza y en Él yo esperaré. Amén. ¿Por qué? Porque Él es mi esperanza. Él debe ser nuestra esperanza. Amén. Y Romanos 10, 17 dice, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo aquí. Oír la palabra de Dios es fe. Amén. Gracias le doy a Dios porque Él permite compartir un poco de la palabra. Siempre los nervios traicionan, siempre estamos aprendiendo, estamos en el camino y eso es lo importante, que estamos ahí. Amén. Y que sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Y que no importa lo que pase, no importa la situación que venga a nuestras vidas, nuestra confianza y nuestra fe debe estar depositada en Él todo el tiempo. Amén. Porque Él es un Dios bueno. Amén. Así vamos a orar. Perdone, le quité un poquito más de su tiempo, pero es necesario, amén, que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer. Amén. Vamos a orar. Si se puede poner de pie, vamos a orar para quedar despedidos en esta tarde. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres justo, Padre. Gracias porque tú nos enseñas cada día cómo debemos conducirnos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser diligentes, Señor, en tu palabra, a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos mantienes a flote, Señor. ¿Qué fuese de nosotros si tú no estuvieras a favor de nosotros? ¿Qué fuese de nosotros si no existiera tu justicia, ni tu amor, ni tu verdad? Gracias porque nos acercaste, Padre, a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora podemos ver, Señor, cuán grande es tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por los que estuvimos aquí presentes. Te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, bendiga sus hogares, Padre, y que bendiga, Señor, sus familias, y que podamos, Señor, seguir adelante, Padre, no importando las circunstancias, confiando en ti plenamente, Señor, porque solo tú eres nuestro Dios de salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario que nos acercó a ti cuando estábamos alejados de ti. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.